Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito sobre deporte y cultura pop estadounidense. Hoy nos adentramos en la historia de uno de los deportistas más electrizantes de la historia del fútbol americano universitario. Una estrella que deslumbró a unos niveles estratosféricos y que muy pocos jamás han alcanzado. MVP en su temporada rookie, algo inaudito. Puso en el mapa una universidad del montón. No llegó a la NFL y se convirtió en una de las mayores, sin embargo, decepciones de la historia del deporte profesional americano. Hoy hablamos de Johnny Manziel, hoy hablamos de Johnny Football, aquí en Passport Gringos. Y junto a mí, Ander Iturralde, se encuentra mi estimado compañero y compresentador de este programa, es David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola Ander, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos de vuelta para contar historias y nuestras movidas y mucho más aquí en Passport Gringos, el podcast que a la gente le ilusiona cada semana en YouTube, en Spotify, en iVoox. La gente que se suscriba, lo primero de todo. Sí, A veces se nos olvida decirlo al principio. Por favor, gente, suscríbanse, que los números que suban, que nos pongan llegan a like. 1000 suscriptores en YouTube. Like también, like, comentario. Esto que luego empezamos a hablar de nuestras cosas y claro, se nos Sí, va la pelota, pero gente, like, comentario, suscríbanse. Queremos llegar a 1000 suscriptores en YouTube. Importante esto. Para que no le echen a David de casa, que está el dólar y el peso, está la economía argentina un poco complicada. Así que, gente, 1000 suscriptores de YouTube, por favor. no, en España por suerte la economía y todo lo demás Va, va, funciona muy está bien. bollante, De, bollante. de todas formas, hoy, como diría Alfredo Duro, hoy me siento muy español, porque España se proclamó hace un día, estamos grabando esto el día lunes, estoy rompiendo la cuarta pared, esto se está grabando un lunes. Ayer España se proclamó campeona del mundo en la categoría femenina por primera vez en su historia. Es la segunda estrella mundial que tiene España, una en masculino, una en femenino. No sé si viste el partido. Lo vi. Partido, yo quería que ganase España por una cuestión obviamente patriótica, pero también para que Inglaterra no gane un mundial. Inglaterra que gane alguna Eurocopa perdida, que gane Nation League, que gane cualquier otra cosa, pero que no gane mundial. No quiero que La Inglaterra Eurocopa del gane. año pasado ganaron, si no me equivoco, femenino. Sí, pero no Y le el importa a Mundial desde nadie. el 66 no ha vuelto. La Eurocopa no le importa a nadie, ni en masculino, ni en femenino, ni en mayores, ni en menores, no le importa a nadie. Lo importante es el mundial. Inglaterra no lo puede ganar y no lo va a ganar. No lo va a ganar nunca. Dicho esto, ayer cuando terminó el Futurólogo partido. David Mosquera. ¿Cómo? Futurólogo David Mosquera. Sí, es como, ¿te acuerdas? Tú no habías nacido en los 90 y siempre se decía que los africanos iban a ganar la Copa del Hombre, eso se Mundo ha en seguido unos diciendo años. desde los 90, Y ¿eh? se sigue diciendo, es una cosa que perdura. Es una cosa que Sí. perdura y nunca pasaron de cuartos de final. También se decía que Estados Unidos iba a ser Bueno, pero potencia en fútbol, un año fue por culpa de un uruguayo. O sea, como se sea. puso la mano donde no debía. No, bueno, después el penal lo falló a Samoa Gyan. Porque También Luis es verdad. Suárez tocó la pelota con la mano. Estamos hablando de los cuartos de final del Mundial 2010 entre Senegal y Ghana. Hacemos un flashback para los que viven en una burbuja y no tienen ni idea de fútbol. Si están escuchando este podcast, posiblemente no les interese tanto como la cultura pop y el deporte estadounidense. Cuarto de final, último minuto. Senegal y Uruguay empataban. Centro en área uruguaya. Cabecea un jugador ganés. Luis Suárez despeja con la mano. Penalti de expulsión como corresponde. Juego limpio. Es lo que hay. Asamoah Gyan tiene la oportunidad de clasificar a su país y a un equipo africano por primera vez en la historia las semifinales de un mundial. Pero desvía su lanzamiento. Van a prórroga, el partido continúa en empate y en la definición desde No. Eso es el último minuto de la prórroga, si no me ¿Es el último equivoco. minuto de la De ahí prórroga? Sí, es juraría verdad, al es verdad. 120 y Tienes automáticamente razón, a penaltis. tienes Sí, razón. sí. Acabo de perder. Bueno, hoy no estoy en un día muy lúcido, pero tienes Como todavía razón. tenía una noche complicada. Y una tarde y una mañana, no importa. Van a penales, Abreu la pica y Gana queda eliminada. Pero bueno, no importa. Ayer yo estaba desayunando con el partido. Cuando terminó, dije, voy a publicar un tweet. Ander sabe que a mí me gusta jugar,
que a mí me gusta hacer este tipo de cosas. Y subo el siguiente tweet apenas termina el partido. Lo voy a leer para los que no me siguen en Twitter, @Renaldiños. Me pueden subir. Puse. Lo tengo por acá. Después lo pueden ir a ver. David autocitándose, gente, atención. No, amerita porque tiene relación. Escuchen, antes de leerlo, si estás escuchando esto, espera al siguiente tweet o a lo siguiente que te voy a leer. No te vuelvas loco, no te enfades como hizo mucha gente de Twitter conmigo ayer. Espera. Después de que David dejase 5 minutazos entre tweet y tweet. Y gente, yo dije... David es un sinvergüenza. Yo dije, debería dejar... Ahora lo explico. Voy a poner el tweet. El tweet fue: como español y aficionado al fútbol, me parece increíble que se hable tanto de la final de un campeonato aburrido, de baja calidad y evidentemente amateur, que si no fuera por lo que ya sabemos que es, no le interesaría a nadie. Perdón, pero tenía que decirlo. Basta de hipocresía. Este fue el tweet publicado inmediatamente después de la final del Mundial Femenino. Dejé 5 minutos, yo cuando lo redacté dije, el remate, ¿lo pongo en el mismo tweet o lo pongo en otro? Esa fue la primera discusión interna que tuve. Dije, lo voy a poner en otro. La segunda fue, ¿cuánto tiempo espero? 5 minutos, 10 minutos, 20, 1 hora. Y dije, no. Dije, no, porque me van a funar mucho. A los 3-4 minutos. Lo hicieron en 5 minutos, imagínate si dejases 1 hora. A los 3-4 minutos de publicado el tweet ya tenía 30 seguidores menos. Terminé perdiendo 100 seguidores, después gané cuando... O sea, gané, recuperé, no volví a ganar esos 100 seguidores, no importa tampoco. Hubo gente que me escribió por privado como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué David antifútbol femenino? Yo no nombraba el fútbol femenino. Ander, incluso creo que también tú te sorprendiste con eso, David Machirulo. Sí, a ver, leí el tweet, solo el primer tweet, no sé, a ver, lo leí en plan, es alguna cosa de David, no pensé ni que iba a haber otro tweet, no sé, era como, algo está haciendo, estoy muy ocupado ahora. David y sus cosas de Twitter. Bueno, y automáticamente, a los 5 minutos, puse... ¿Quién me iba a decir que la final de un torneo que enfrenta equipos estadounidenses con equipos mexicanos le pudiese importar a alguien? Pero bueno, es el mundo en el que me tocó vivir y tengo que aceptarlo, acompañada con una foto del Inter Miami celebrando su campeonato en la Leagues Cup, obviamente con Messi como jugador más determinante. Mucha gente me dejó de seguir y empezó a presuponer que yo estaba hablando del fútbol femenino. Esto está muy bien para... a mí voy a darle un poco de intelectualidad al tweet para que la gente plasme sus prejuicios en el tweet de otra persona. Yo no mencionaba al fútbol femenino, pero la gente asumió que sí. Los que no me conocían asumieron que sí. Y es un tweet que hubiese funcionado con la Leagues Cup, con la Liga Árabe, incluso con cualquier otro torneo de los que no me interesan. Efectivamente, pero aquí el timing... La vida es timing, David. Y el timing ahí era, muy buen timing. O sea, en el centro de la diana. Con esa reflexión que obviamente la gente, pues en la euforia de la victoria de España, pues interpretó, por lo que sea, que iba dirigido a ese torneo que acababa de disputarse, pero David se refería a un torneo que se había dilucidado tan solo unas 9 horas antes. Claro, el contexto fue muy bueno. Yo por lo menos... Antonio Daimiel, que me sigue, que es una persona que me sigue y a la que sigo, me respondió que me la jugué poniéndolo de amateur. Así que yo con eso ya me siento hecho. De todas formas, voy a decir una cosa, porque esto hoy en día, tanto a ti, Ander, como a mí, en cualquier momento nos pueden decir que no nos podemos subir al carro de nada de lo femenino porque nunca hablamos de lo femenino. Digo nunca generalizando porque tanto en Twitch como en este podcast, como en tu cuenta, en tu podcast y demás, hablamos de cosas del deporte femenino, no tenemos ningún problema en ese sentido. Pero yo voy a decir algo, yo no seguí el Mundial femenino con atención, pero no porque no crea que el fútbol femenino no está a la altura del masculino, ni mucho menos, sino porque en el día de hoy no sigo prácticamente ningún torneo de fútbol que no sea el Mundial, la Copa Libertadores y Boca, no el torneo argentino, Boca. Me ha pasado que cada vez consumo menos fútbol, me cuesta mucho ver un partido de 90 minutos de un equipo por el que no tengo un interés como fanático, entonces no lo sigo, y como no lo sigo, estaría mal por mi parte
hablar de eso. Yo no puedo hablar de fútbol femenino si no sigo el fútbol femenino. No puedo hablar de la liga italiana si no veo la liga italiana. No puedo hablar de la Premier si no veo la Premier. No tiene nada que ver con el género en este sentido. Quiero aclarar esto porque en cualquier momento nos lo van a decir. Yo creo que en cualquier momento nos lo van a decir. Hombre, y después de tu tweet, pues igual sí. Llega alguien nuevo y tal, y no te conocía, y de repente se pone a ver este podcast que tendría mérito, que después de ya tenerte asco por el tweet, se ponga a ver este episodio del podcast y te repita aquí en comentarios. Por favor, si eres una persona de estas, ponlo en comentarios y dinos lo terrible persona que es David por el tweet ese. Nada, igual peor fue lo de Rubiales, peor fue lo de Manolo Lama, peor fue lo de tantas otras cuentas, tantos otros varones que derraparon en el día de ayer. Pero esto no es un podcast para... Hombre, no, a ver, o sea, a ver, no. De momento. Alcalá tiene mucha experiencia en Estados Unidos. Igual Alcalá sí que hay que llamarlo un día. No, bueno, hablando de Estados Unidos, de la Leagues Cup, primer título Sí. de los 3 del tripit que le vaticiné al Inter Miami. Con Es nada, correcto. solo con Messi, el Inter Miami. Bueno, y con Busquets y Alba, Bueno, o sea. Busquets no fue mérito de Busquets, es de mérito de los entrenadores y de los jugadores rivales que dejan a Busquets moverse libremente por el terreno de juego. Jordi Alba está a un nivel normal. Lo Bueno, poco que le sí, vi, pero a ver, nivel metes normal. vale, sí, nivel normal, pero a ver, Messi más estos dos, más el Sí. equipo que va tomando forma, más... A ver, Josep que han puesto un Martínez. entrenador de verdad, que antes tenían un entrenador de mentira, que el Tata tendrá sus cosas, pero es 1000 veces mejor que Phil Neville, o sea... ¿Por qué gana el Tata? ¿Por qué gana el Tata? Porque está conduciendo un equipo normal. Si fuese un equipo de estrellas, el Tata terminaría estrellándolo como tantos otros equipos de estrellas que dirigió. Pero no quiero... Sí, al Tata le ha ido bien con Newell's, con Paraguay, Atlanta United fueron campeones del año 2018 en la MLS. Sí, todos equipos normales. Todos equipos normales. Al Tata no le puedes dar la llave de una Ferrari. Le tienes que dar las llaves de un Citroën, de un Peugeot, de un Renault. De un Tata, David, estaba en bandeja, un ¿Qué Tata. es un Tata? O sea, No conozco el Tata. es un coche indio, es una marca india, Tata Motors. Bueno, que comenten los que conocen la marca Tata Motors. No sé, ¿qué vives? ¿En India? ¿Qué vives? ¿En Corea del Norte? ¿Quién tiene un Tata en España o en Argentina? A ver, conoces Tata como conoces Lada, tampoco vives en Rusia, y, o sea, Bueno, Lada, Tata- típico coche ruso. Al Tata en Chile lo conocen. Al Tata, pregunta en Chile si hay algún chileno que diga qué es el Tata, a qué se refieren o a quién se refieren con Tata en Chile. Que lo digan en comentarios. Tata o Tatita. Que digan en comentarios a quién se refieren. ¿Tú lo sabes, Ander? No, pero me puedo hacer una idea. Bueno, que lo digan en comentarios. Pero bueno, basta de hablar del Inter Miami, basta de la Leagues Cup, basta de exagerar todo lo que hace Messi. Basta de Yo hipocresía, David. tengo un mensaje para Joey Pompliano. Descubrió a Messi en 2023 el tipo. Joey Pompliano, lo mencionamos prácticamente en todos los episodios. Para mí es uno de los mejores periodistas o creadores de contenido. Es periodista, Sí, pero bueno. contenido. Sí, o sea, a ver, hace hasta qué punto es periodismo y tal, pero sí que hace buena información. Es hace muy un bueno. newsletter que está, provee muy buena información, sí. Al menos eso pensaba. Hoy en día se convirtió en una nueva fanática de Messi. Hoy es una fan total de Messi, como los gordos escaloneta de Twitter Argentina, que cualquier cosa que haga Messi lo convierten en algo excepcional, maravilloso, impresionante. Y Joey Pompliano está alucinando con Messi. Se nota que nunca lo vio jugar, nunca lo había visto jugar. No te puedes sorprender con Messi en 2023. Sí, poco. A ver, igual piensas que, a ver, nada, su edad, que tiene Messi 34, 35. No, más. Ya no. Es del 87, tiene 37 cumplidos. 36. Ya, acaba 36. de cumplir 36 entonces, sí. 36. Por eso, o sea, piensas, bueno, igual a esa edad y tal, pues un poco es un condicionante para estar más extasiado, pero... Sí, a ver, Joe Pompliano también creo que hace un par de años con la Fórmula 1 y el boom de Drive to Survive también estaba como, wow, la Fórmula 1. Es como, madre mía. O sea, es como nosotros, como yo cuando descubrí la lucha libre, el pressing catch, Sí. que me volví de repente un fanático y empecé a... Bueno, sí, Joey, te banco. Retiro lo dicho, Joey, te banco. Joey, le voy a decir Joey, porque ya somos, Joe- con esto, Joe Pompliano, sí, ya sí. ya nos acercamos. Amistad, Joey. o sea, sí, De sí, toda la confianza. vida. Seguramente de New York. Porque todo el talento intelectual de los Estados Unidos sale habitualmente de New York. Crisol de culturas, crisol de buenas gentes, como diría Arsenio.
Pero bueno, nuestro protagonista del día de hoy no nació en New York. No es Nacido neoyorquino. en New York. No es No, neoyorquino. no. Tampoco de Chicago. Ni- Tampoco de Chicago, no, ni cerca de ninguno de los dos sitios. Es tejano. Es tejano, Johnny Manziel. Johnny Manziel, Johnny Football. El gran, bueno, el gran prodigio de su pequeña cuna del mundo en Texas. La gran estrella en el lugar más futbolero de fútbol americano del Sí. mundo entero, que es Texas, incluso dentro de Estados Unidos. En ningún sitio se vive este deporte como en Texas. Y Johnny Manziel, pues surgió ahí en el gran estado de Texas, primero, bueno, en lo que es el instituto, luego en la universidad y llegó hasta la NFL antes de convertirse en una de las grandes decepciones, en uno de esos deportistas que se esperaban muchísimo de él y que bueno, que fue arrollado por la fama, por su inmadurez y por un millón de factores que no supo gestionar. Efectivamente, David tiene muy bien el gesto aprendido de Johnny Football, Johnny Money. Porque, sí, el carisma de Johnny Manziel, aunque brilló durante no mucho tiempo, brilló de una manera absolutamente despampanante durante el poco tiempo que lo hizo y dejó una huella imborrable en los fans del fútbol americano en todas partes y especialmente en Texas. Y en la cultura pop. Porque ya que a un tipo le digan Johnny Football, que le digan fútbol, quiere decir que Correcto. tiene que ser muy, 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 muy bueno en lo suyo, apuntar a ser muy bueno. Y Johnny lo era, al menos en el colegio y en la escuela y en la universidad. Es un tipo que trascendió el fútbol americano. De hecho, hoy, si lo pueden seguir en Twitter, yo después de haberme documentado para este programa, vi sus tweets. Es un tuitero bastante activo y que hay muchas referencias sobre él cuando se habla de deporte, cuando se habla de cultura pop, cuando se habla se hacen referencias a juguetes rotos. Es un caso paradigmático del deportista que tiene todo para ser el mejor, o al menos uno de los mejores, y que la vida, la mala vida, en este caso algún spoiler, lo lleva por un camino, un derrotero que lo hace terminar estrellándose. Sí, sí, total y absolutamente. Hablamos hace unas semanas de Yao Ming y bueno, carrera, lo que pudo ser, las lesiones, etcétera. A Johnny Manziel nunca le falló su cuerpo, le falló su cabeza. Es uno de los casos, si lo examinas, más estereotípicos de una persona que no tenía suficiente madurez para ser un jugador de élite en su deporte. Si yo te cuento la historia de Johnny Manziel, o si nosotros les contamos la historia de Johnny Manziel, de Johnny Football, sin decir qué deporte practica o practicaba, la mayoría de ustedes hubiesen pensado que era un jugador de baloncesto de la NBA. Podría ser. Porque Sí. era quarterback. Sí, Esto lo que voy a decir va a sonar súper racista, pero bueno, no importa. Era blanco, es blanco. Sí. Y Como la mayoría de quarterbacks son todavía hoy en día. Exactamente. No encaja en ese patrón de jugador exageradamente bueno, pero exageradamente bueno de verdad, en categorías juveniles, no sé cómo se le dice, en universidad. Inferiores, sí. Inferiores. Juveniles, colegiales, sí. Está, sí. un tipo que era exageradamente bueno, pero que lo echó todo por la borda. Si me pongo a pensar en casos similares en Estados Unidos o en el fútbol, pero vamos a ir a Estados Unidos en el baloncesto, hay muchos jugadores de baloncesto que terminaron estrellándose como Johnny Manziel. Sí. Y no estoy hablando de Kobe. Tendría que pensar ejemplos de gente que fue tan famosa durante, o sea, un periodo determinado de tiempo y luego no, o sea, no cumplió ese potencial en absoluto. Claro, es que sé, en NBA es que hay gente, bueno, que llegó, que tuvo sus buenos años, pero que al final cayeron por una razón u Gilbert otra. Arenas. Gilbert Arenas Es un buen ejemplo, pero es que Gilbert Arenas hizo muchísimo dinero, hizo una carrera relativamente larga. Johnny Manziel fueron 2 años y a su casa. Gilbert Arenas era carne de MVP. Era carne. Tenía potencial como para llegar a ser uno de los grandes de su época. Pero bueno, no importa. Vamos a empezar a contar la historia de este quarterback que era exageradamente bueno. Exageradamente bueno. Y yo voy a decir, ahora Ander va a contar un poquito, le va a dar un poco más de fiabilidad a los datos de la historia. A mí hay algo que me llamó la atención, era la cantidad de touchdowns que hacía como quarterback.
Yo cuando empecé a ver Sí. imágenes suyas, era un quarterback. Saben que el quarterback, ya lo dijimos muchas veces, es el que crea juego. Sí. Tom Brady. Tom Brady era quarterback. Y no es Mm. habitual que los quarterbacks anoten muchos touchdowns. No es habitual. No, es algo Claro. no común. Pueden meter uno cada par de partidos. Por ejemplo, Tom Brady a nivel colegial, a nivel universitario, metió 3 touchdowns. Lo googleé. En 4 años en Mm, Michigan metió 3 mm. touchdowns. Y Tom Brady Sí. es el Messi del fútbol americano. Sí. Bueno, Sí, sí. este chico, Johnny Football, en la universidad, metía 30, 40 touchdowns por temporada. Y eran No todos, a ver, no todos eran suyos. Diría que, No, o sí, sea, tiros de carrera. en las estadísticas de touchdown, Ujú. acá sí que me Mira, informé. pensaba que no No, serían. no, Pero a ver, en universidad se anota mucho más, eso sí que es cierto. bueno, el primer año metió Ah, 15, el segundo 33 y el tercero 30. Esto es en la escuela sí. y la universidad que estuvo Pero 2 están divididos años. entre touchdowns de pase y No, touchdowns no, así. de Aquí pone rushing. 20. De rushing. Ah, claro, sí, 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 es cierto. Es Aquí en sí, el 21 colegio. pone aquí. No, Bueno, no, en, es. en la universidad pone 21 y luego 9 el Claro, segundo. iba a Sí, llegar a al eso. menos. Mete el Claro, primer vale, año en la vale. escuela 15, el segundo 33, el tercero 30, el primer año en Texas 21 y Ah, el vale, claro, segundo claro, 9. no estaba pensando. Claro, es que los números en institutos son muy diferentes. Claro, sí, sí, ahí Bueno, tiene sentido. es una locura a nivel touchdowns, es un número muy grande y además eran Sí, touchdowns gambeteando, regateando. Que sí. también es curioso ver a un tipo que era bajito, como Mansell, gambeteando y anotando. Esto lo convirtió en alguien muy popular y en el que la mayoría de los especialistas ponían los buenos augurios. Era, este tipo va a triunfar en la NFL. O tiene todo para triunfar en la NFL. Sí, efectivamente, Johnny Manziel causa el impacto que causa porque era pues un quarterback muy diferente. Justo en esos mismos años empezó a haber quarterbacks un poco de su mismo calado en cuanto a características de juego. Russell Wilson debutó en la NFL, creo que ese mismo año de 2012 que Johnny Manziel debuta en la universidad. Y Russell Wilson en los Seattle Seahawks, actualmente en Denver Broncos. Es uno, quizás el mejor quarterback de la historia, corredor, que de anotar touchdowns por su propio pie. Ha habido otros muy buenos en ese aspecto. Robert Griffin III, también en ese año 2012, solo tuvo un año prácticamente, pero fue muy bueno aquel año. Cam Newton también es otro que ha sido muy bueno así. En la actualidad, Lamar Jackson, pero Johnny Manziel, entre su baja estatura y bueno, pues esa versatilidad y ese suficiente físico también para pues poder hacer eso, porque también además de bajito, pues tienes que tener una cierta resistencia, una cierta habilidad, capacidad atlética para hacer algo así, porque Brady, por muy bueno que seas, que es muy alto, no tiene esas características, aunque lo intentase desarrollar, no le saldría. No hubiese Y durado Johnny, 20 años. Brady claro, haciendo lo que hacía efectivamente, Mansell en la universidad no hubiese durado exacto. 20 años porque estaría totalmente roto. Exacto, esa clase de juego conlleva un riesgo mucho mayor, porque te expones a golpes mucho más duros. Y en ese sentido, pues Johnny Manziel fue esa gran revelación en una universidad, Texas A&M, que no era la universidad principal de Texas. O sea, Johnny Manziel quería ir a la Universidad de Texas, a los Longhorns de Texas, que son la gran universidad del estado de Texas. Pero, pues, tras ser rechazado por esa universidad, acabó en Texas A&M, que es seguramente la segunda, tercera más importante del estado, y ahí realmente es donde pues deja la huella que deja y se convierte en un absoluto fenómeno de masas, haciendo, o sea, una temporada, su primera de debut de absoluto escándalo. Ningún otro jugador, si no me equivoco, en la historia del fútbol universitario había ganado jamás el MVP en su primera temporada. Johnny Manziel ganó el MVP en su temporada de estreno en la universidad. Es el Heisman, ¿no? El trofeo Heisman. Correcto, correcto. Que El Heisman es el trofeo que le dan al MVP, al mejor jugador, al jugador más valioso de una temporada en el fútbol universitario. pues, en la universidad puedes estar 4 años en Estados Unidos, en los deportes son cuatro Sí, años. Generalmente el sí, primero eres rookie. No, es como cuando te conviertes sí. en profesional. El primer año es como adaptación, el segundo ya estás un poco más consolidado y en el tercero y el cuarto ya empiezas a ser elegible
para el deporte profesional, tanto en la NFL como en el baloncesto. Ya te pueden sacar de la universidad y meterte a jugar. Y este tipo lo hizo tan bien en su primer año que ganó el trofeo más prestigioso a nivel universitario para un jugador, el MVP, el trofeo Heisman, que se lo gana a a Manti To, el hawaiano, que fue víctima de un catfish. Sí. Que vamos a hablar de eso. En algún momento de la siguiente temporada o de David, todo tema que pueda llevar a catfish, o sea, lo lleva. Catfish. Pero bueno, quedó segundo. Y yo me acuerdo cuando viendo esto dije, Mantito, este es el de Catfish. Vi el documental sobre Mantito, es el de Catfish. Ya hablamos de Chris Birdman y creo que hay otro jugador más, así que no descarten en lo que queda de esta temporada. Mira cómo metí eso de que está por terminar la primera temporada de Paz por Gringos. En la segunda va a haber un especial dedicado a deportistas norteamericanos engañados, catfisheados o como se diga. Pero bueno, el Heisman es el trofeo más prestigioso y eso catapultó a Johnny Football a la fama nacional. En todos lados se hablaba de él y la gente se convirtió en una especie de Messi hoy en Miami. Bueno, era este tipo, Johnny Football, a nivel nacional. Más todavía. O más. Sí. Apareció hasta en el programa de Letterman. Que, a ver, los precios con Messi, todo el mundo quiere ver a Messi, pero claro, aquí, o sea, Messi de alguna forma se le quiere ver por el aura de toda su carrera. Este es no solo lo bien que está jugando, sino esta figura hipercarismática, hace el gestito del dinero, o sea, era algo relativamente nunca visto antes en su rol en la universidad. Yo creo que ni LeBron James, que bueno, porque LeBron pasó del colegio, pero me refiero cuando LeBron era joven. Pasó directamente al instituto de la NBA, pero no tenía ese tipo de carisma. Ni Brady. No tenía esa personalidad. No, ni Brady. Brady tampoco. Ni Michael Jordan. O sea, es algo... No. A ver, Jordan era buenísimo, pero digamos, esta personalidad tan englobante, tan atrapante, que realmente hace que todo el mundo quiera estar sobre él, quiera eso, como decías, un pedazo de él, todas las cámaras encima. Y él, digamos, tenía pues eso, una personalidad muy propensa a que pues todo el mundo quedase atraído sobre él, que luego eso también sería parte de su caída más tarde, pero es algo que él, pues, o sea, supo canalizar ese primer año especialmente en la Universidad de Texas A&M de manera extraordinaria, de manera espléndida, y fue algo, o sea, realmente sísmico para la universidad y para el fútbol americano en global fuera de la NFL, en este caso, bueno, incluso considerando la NFL. Que nos digan en comentarios si recuerdan algún caso de deportista joven estadounidense que haya tenido una popularidad exagerada para su edad y su contexto. A mí no se me ocurre y estoy pensando, y creo que Ander tampoco. Casi todos, porque tienen que ser futbolistas, muy bestias, futbolistas americanos. Tienen que ser quarterbacks, básicamente, porque jugadores de baloncesto hasta cierto punto, pues sí, Jordan tenía buena pinta, LeBron, por supuesto, LeBron era su propio fenómeno de masas, pero no había un hype. No había un hype. No había a nivel no deportista, sino a nivel también ícono, porque apareció en el programa de Letterman, si no me equivoco, Johnny Manziel. Correcto, sí. Y eso es... Uf. Exacto, LeBron pasó directamente a profesional. Vivió en ese limbo en el que no eras profesional, de ser una superestrella que no cobra, porque los jugadores universitarios no cobran, y digamos está como en ese limbo perfecto para poder pues codearse, para ser esa gran estrella de la cultura popular. Drake, el cantante, o sea, salía en programas. Era amigo de Drake, mi amigo Johnny y tal. Es decir, claro, todo como se alineó de manera perfecta para que Johnny Manziel fuese catapultado de esa manera, así como pues LeBron. Sí que fue muy seguido en círculos deportivos y había mucho hype con él, pero eso pasó del instituto donde la gente le veía, pero no los partidos del instituto de LeBron no eran lo que es un partido de fútbol americano universitario en Texas o en el sur de Estados Unidos. Y ya de ahí pasó al ámbito profesional, donde está todo más regulado, mejor gestionado. La universidad, en parte, también es un poco el salvaje oeste. Y eso permitió que Johnny subiese como la espuma. Sí, y lo que dice Ander, en la universidad, en el instituto obviamente no, pero en la universidad no puedes cobrar, no te pagan sueldo, porque tienes que estar dedicado al estudio. Por más de que seas deportista y vayas a ser profesional, tienes que estar abocado al estudio. A pesar de que haya 60.000, 70.000 personas en el estadio viéndote. No puedes cobrar y tampoco puedes comercializar tu imagen. Es decir, viene Nike y te dice,
te pago tanto porque uses mi gorrita. No se puede. No puedes ingresar dinero de ninguna manera relacionada con el deporte. No, no puedes. Y Johnny Manziel era un tipo que veía cómo él estaba en absolutamente todas partes, todo el mundo quería algo suyo y él no podía hacer nada. Él se dio cuenta. Y la universidad estaba imprimiendo dinero Sí. casi literalmente gracias a él. O sea, el merchandising de Johnny Manziel hizo a esa universidad de Texas A&M de oro. Exactamente, jugaba con el 2, Johnny Manziel jugaba con el 2 y claro, la universidad sí puede comercializar camisetas, sí puede comercializar balones, sí puede dar merchandising firmado, lo puede hacer y eso no le va nada al jugador ni a los compañeros. Es solo para la universidad, obviamente. Una universidad de segunda línea de Texas, no hablo a nivel educación, hablo a nivel deporte, porque como ya dijo Ander, no era la más importante del estado. Empezó a ver cómo sus ingresos subían. Eso es bueno para la universidad, pero a Manziel, a fútbol, a Juan Fútbol. A Johnny Fútbol no le servía de nada. Y eso quizás empezó a ser el principio del fin del bueno de Johnny, porque su primer año fue espectacular, como dijimos, ganó el MVP, pero después cuando se dio cuenta de que era un fenómeno de masas y que no podía monetizarlo, por ejemplo, una alternativa para monetizar lo que tendría hoy en día sería sacar videos de si Mbappé va a fichar o no al Real Madrid. Es la mejor forma de monetizar cualquier cosa. Viene Mbappé al Real Madrid como Ramón Demón, bueno, saco video. Y así todo el tiempo. Bueno, Manziel no tenía esa alternativa y el tipo empezó a ver cómo había quien le pagaba por firmar merchandising para vendérselo a los fans. Pero todo esto en negro, todo esto sin tributar, todo esto sin declarar. Calladito, sin que nadie se entere. Exacto. Fue quizás su primera gran mancha, su primer borrón. El tipo empezó a recibir dinero de Strangis, a escondidas, por firmar merchandising. Era buenas cantidades de dinero, porque en Estados Unidos hay un mercado muy grande de merchandising. Ustedes van a ver... Grandísimo. Ustedes fíjense que cuando vean un deportista famoso, pasa mucho en la WWE o le pasó a CM Punk hace poco. Un tipo se encuentra a un luchador o a un deportista y automáticamente le da 10 o 20 fotos para que el deportista, artista o lo que sea, las firme. No piden un autógrafo para quedárselo. Esto en la WWE, o sea, es una lacra increíble de que hay gentuza que va a los aeropuertos constantemente a esperar a que lleguen, a que bajen de su vuelo y tal. Y hay cajas de fotos para que firmes. O sea, no una ni dos, ¿eh? No una ni dos. Y pasa con luchadores, con deportistas, con artistas. Fíjense, cuando vean imágenes en redes sociales o en cualquier reportaje, cómo no firman una sola. Porque el autógrafo no es como en España o en Argentina, que uno le pide la foto, le pide el autógrafo para uno, como un recuerdo de un ídolo. No, lo hacen para después comercializarlo en eBay, Amazon o donde sea, porque hay un mercado, y ganar dinero con eso. Bueno, a Johnny Manziel le dijeron, bueno, tú nos firmas a nosotros, te damos tanta plata, tú ganas, nosotros ganamos. Pero eso se descubrió. Empezaron... Le hicieron una fotito en una habitación de hotel firmando un balón y eso empezó a circular por internet hasta llegar a ojos de la universidad y del cuerpo regulador de las universidades, la NCAA, la NCAA, que estas cosas no las ve bien. A mí me parece una estupidez no poder ganar dinero por firmar una cosa es que no les pagues tal, porque si la beca, los estudios y tal... Pero ese nivel de restricción y de todos los medios que emplean para asegurarse de que esto se siga, o sea, porque la universidad gasta dinero en asegurarse que los jugadores no puedan hacer dinero. O sea, esto es literalmente así. Para que la universidad lo pueda hacer, porque la universidad sí comercializaba cosas con la firma de Johnny Football. Yo no encuentro... Si me dices, no pueden participar en apuestas, lo entiendo, me parece lógico porque alteran el resultado deportivo. Pero, ¿qué problema tienes con que alguien firme un balón, 10 balones o 100 balones a cambio de dinero? No veo problema. No veo ningún problema. La pureza del deporte, o sea, y esto te lo dicen en serio, la pureza del amateurismo del deporte. Bueno, somos como las Olimpiadas en Grecia, en la antigua Grecia. O sea... Que regalen la indumentaria a la universidad, que regalen la indumentaria, que la vendan al precio de costo. No, alguien tendrá que pagar, hay que pagar a los profesores, David, para formar a los chavales.
Es que no Bueno, te enteras. bueno. Y el problema, porque de esto salió airoso Johnny Football, no, salió de aquella manera, Bueno, porque salió tenía airoso porque, o sea, legalmente es muy curioso airoso, la forma en la que legalmente salió eso. airoso. Sí, legalmente airoso, porque claro, no hay nada ilegal en esto, solo son reglas internas de la universidad, pero incluso para eso, su amigo, porque claro, durante su primer y segundo año en la universidad, luego hay, bueno, una separación, pero en los años de universidad tenía un amigo inseparable que se llamaba Nate Finch. Lo curioso de Nate Finch es que su apodo era el tío. O sea, el tío como tu tío paterno, uncle. Uncle Nate. Lo cual, un apodo para un chico de 19 años que sea el tío, cuando es, o sea, que tiene un amigo también de 19 años, es una dinámica un poco extraña, pero así es como era. Y este chaval se convirtió básicamente en su hombre para todo y se convirtió en el gestor de todas estas transacciones. Y ellos dos, pues en esos 2 años de universidad, en lo que empezaron a firmar balones y a sacar dinero por eso, viajaban a fiestas en Los Ángeles, se codeaban con gente famosa, Drake y gente que les invitaba a cosas. Porque claro, Johnny ya era la fiebre de Johnny Manziel, todo el mundo quería conocerle. Y se aprovecharon completamente de eso, pero al final para resolver las suspicacias que había respecto a esto, que le llegaron a suspender durante medio partido de la segunda temporada, medio partido, hasta el descanso no pudo jugar, porque algo había que hacer, porque al final no me acuerdo cuál fue la razón exacta de porque es que se le ha visto firmar tal, no sé qué. Al final, como todo esto era negro, no se podía probar y Johnny Mansell, y bueno, el amigo este, la idea que se les ocurrió fue decir que Johnny Mansell venía de pasta, que su Sí, familia tenía dinero del petróleo en Texas, mentira, era pero mentira. esto dijeron. Y esta historia se perpetuó, o sea, esto no se, realmente creo que no se descubrió al 100% hasta que salió el documental recientemente, porque era algo que se decía y la universidad pues se tuvo un poco que tragar con eso, el dinero se lo pasaban al abuelo de Johnny Mansell y luego el abuelo les pasaba un cheque a Johnny Mansell como si fuese su propio dinero. O sea, había ahí un Cristo montado para mover Sí. la pasta que era espectacular. Igual la universidad no hizo mucha fuerza por investigar porque diciendo que viene de familia de dinero es fácil hacer una investigación Sí. y demostrar que eso no es así. Claro, es que a la universidad no le interesa capar a Claro, su gran estrella tanto como al organismo regulador de todas las universidades. Hay también una dinámica exactamente. de poder ahí de quién quiere qué, La que es un poco universidad un tira quería y seguir afloja que hay que ganando. saber llevar. La Universidad de Claro, Texas quería seguir efectivamente. ganando partidos y quería seguir Exacto. ganando a través de la explotación Exactamente. de la imagen de Johnny, que todo ese dinero que recibía, como cuenta Ander, se lo gastaba en fiesta. Era un tipo que salía muchísimo, que se perdía entrenamientos, que llegaba tarde y que incluso iba a jugar a veces en un estado no muy bueno, pero aún así destacaba. Era tan bueno, Sí, pero tan sí. bueno, esto era exageradamente bueno, que el tipo después cumplía. Obviamente, Sí. solo ganó el MVP en su primer año y Texas creo que sale No, pero el campeón en su segundo primer año, año. si bien no fue tan extraordinario, tan arrollador, fue un segundo año también que Sí, perpetuó el hype del primero. O pero sea, no eso le se sirvió mantuvo. para ser campeón. No, 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 no. Bueno, no, y técnicamente en el primer año tampoco. También, un día contaremos cómo funciona la estructura deportiva de las universidades, porque si el béisbol ya te fascinó el otro día, lo de las universidades ya es para, o sea, cerrar, apagar, se acabó el programa, esto no tiene ningún sentido. Pero sí, sí, sí. Es decir, al final estaba en una universidad un poco más floja y lo que era también un factor muy importante que también catapultó su fama es que la universidad diría que el año que él debuta, en su primer año, decide transferir de una conferencia a otra. De nuevo, esto juega parte de cómo está montado el fútbol universitario, pero pasando de una conferencia un poco del montón, un poco media, a la gran conferencia, que es la conferencia del sureste, la SEC, la Southern Eastern Conference, que es donde juegan contra todas las universidades potentes. Alabama, Mississippi, LSU de Louisiana, Georgia, están ahí todas las potentes y Texas decidió transferirse a esta, claro. Todo el mundo pensaba, les van a triturar, no tiene ninguna oportunidad, y lo hizo con Johnny Mansell, y gracias a él compitieron a un nivel, sobre todo ese primer año y también hasta cierto punto el segundo, que nadie esperaba, también porque Johnny Mansell algo que tenía es que era un jugador hiper talentoso en lo que hizo Johnny Mansell o lo que le hizo tan potente, porque claro, todo el mundo pensaba que Texas iba a ser triturado, como decía, y
gracias a él no lo fueron, porque Johnny Manziel era un talento tan prodigioso en el contexto universitario que lo que le hizo tan bueno era lo impredecible que era. Es decir, hay equipos muy potentes, muy fuertes en esa conferencia que no pudieron hacer buenos planes de partidos para él en defensa, porque él, pues eso, improvisaba tantísimo que se convirtió en la kriptonita de equipos mucho mejores que Texas. Y eso pues fue como la tormenta perfecta para que Johnny Manziel estuviese, digamos, su cara en todas partes y fuese el fenómeno social que fue en el fútbol americano universitario. Y a partir de ahí, pues a ver qué tal sería el segundo año, que de nuevo, el segundo año fue un poco más flojo, pero lo suficiente para mantener el tren del hype a toda pastilla hasta llegar al draft de la NFL después de sus 2 años, que fueron solo 2, de 4 años en la universidad. También es curioso su razonamiento de por qué solo estuvo 2 años. Es que, bueno, la universidad, como muchas universidades en Estados Unidos, es un pueblo pequeño que se llama College Station, o sea, la estación del colegio. Es increíble el nombre del pueblo. Pero, claro, él decía que se me quedaba pequeño, es decir, él quería ir a un gran mercado, o sea, no había mucha fiesta, no había fiesta suficiente para él en este pueblo. Es como, mira, voy a ir a la NFL, 2 años suficiente, tengo que probar algo nuevo. La forma también en la que habla tenía que probar algo nuevo, no, tío, deberías centrarte un poquito en lo que te da de comer, que es jugar a esto, que se te da muy bien de forma natural, pero la NFL es otro mundo, chicos, o sea, eso está muy bien, pero él quiso dar ese salto y bueno, luego todo el proceso hasta llegar al draft de la NFL es su propia historia. Sí, él, como dices, era un tipo muy completo a nivel jugador en la universidad, porque no solo hacía touchdowns corriendo, sino que tenía un buen brazo. Por eso también se Sí. esperaba mucho de él. Y lo de ir a la NFL, yo creo que si no hubiese ido a la NFL, en el que sería su tercer año universitario, Mm, se la hubiese pegado, como se la pegó, en la universidad puede también, ser. porque ya el nivel de derrape que tenía en cuanto a noche, ya hacía un poco inviable Cada vez eran más compaginar. fiestas. Cada vez era más y más y más y más. Él, de hecho, tenía este gesto que hicimos antes, que popularizó, porque él Sí. quería cobrar. Él ya en el segundo año tuvo una pelea mediática con la universidad por exigir cobrar. Él ya quería ganar Sí. dinero porque consideraba que el trato que le estaban dando de no poder cobrar era injusto. Entonces su cabeza ya estaba más en lo que viene después de la fama que en lo que sustenta Sí. la fama. Le pasa, yo creo Exacto. que es como esto que le pasó a Johnny Football, le pasó a muchos tantos otros en España, Argentina, Estados Unidos, que todos conocemos que de jóvenes son buenísimos en un deporte, pero por X motivos, no solo la fiesta, no llegan a convertirse en profesionales y luego otros que no son tan buenos o no tienen el talento natural como estos que no llegan, sí lo consiguen. Johnny Manziel creo que es Mm. algo paradigmático de este tipo de persona, que generalmente termina conduciendo un taxi y contándote que pudo haber sido el mejor jugador, pero que por las lesiones, por esto, lo otro, no llegaron. Pero bueno, hablemos Efectivamente. de cómo, primero, Ander, si puedes, explica cómo es el proceso Sí. de selección del draft de de la NFL. No me refiero al orden, sino cómo se preparan los futbolistas para ser elegidos. Porque no Sí. es que Johnny Manziel solo por jugar en la universidad ya vienen los Patriots y dicen, yo lo quiero elegir, yo lo quiero elegir. No funciona así. Hay un paso, los jugadores tienen que hacer una preparación previa para entrar, para ser elegibles. Básicamente, además de todo el trabajo de scouting que hacen todos los equipos de las grandes, o sea, de la NFL, acerca de las grandes estrellas y no grandes estrellas a nivel universitario, hay un evento que se llama el NFL Combine, la Combine de la NFL, que suele ocurrir en marzo, abril, mayo, abril más o menos, abril-marzo, que es un poco pues un evento de 4 o 5 días, que es como una conferencia, así con la típica conferencia a la que vas para la presentación de lo que sea. O sea, aquí reúnen, digamos, a todas las grandes estrellas del fútbol universitario a hacer diferentes pruebas físicas, de sprint, de levantamiento de peso, tal, un poco un montón de pruebas para que todos los equipos un poco reunidos en un mismo sitio puedan ver y calibrar pues, las capacidades especialmente físicas de los jugadores, también pues, tener entrevistas con ellos, hablar con ellos, un poco tener esa toma de contacto. Y este es un gran evento, digamos, en lo que es la historia de Johnny Manziel, porque esto también desata un montón de pequeñas intrahistorias de cómo casi esto
le termina de arruinar su paso a la NFL. Johnny Manziel, para empezar, al dejar la universidad, se tiene que separar, o le hacen que se separe de su amigo, el tío Nate, que era su mano derecha con todos los trapicheos en la universidad, que también era muy gracioso, en plan, amigos del alma de toda la vida, y una vez van a dar el salto a la NFL, que tiene que tener representación seria, la familia insiste en que no puede seguir, y digamos, el amigo este ya tenía una cierta fama, una cierta imagen de, wow, esta es una mala influencia para Johnny Manziel. Pues se separan y también me hace mucha gracia como Johnny Manziel dice, yo soy muy leal con toda mi gente hasta donde puedo. Bueno, es como... Pero igual ahí... No te jodes, o sea... Igual ahí o sea, parte... Pero hay parte de razón en esa separación. Podía haberlo mantenido en el séquito. Lo podía haber mantenido en el séquito como asistente. Claro, haz algo, pero te separas ahí y tal, y es un poco en plan de, guau, yo hice todo lo que puedo. A ver, esto es como cuando Lance Armstrong dice que hice todo lo que pudo por el tío que se acabó chivando, ¿no? Podrías haber hecho más si no se hubiese chivado. Tonto, Claro, porque eres tonto. Te costó, por eso te pillaron. Sí. Pero lo de tener un representante como el tío en la NFL, imagínense que son... Claro, no podía ser el representante como tal, pero digamos... O sea, yo menciono esta anécdota para un poco explicar la personalidad y la forma de pensar de Johnny Manziel. Es un poco en plan de, si estás aquí me puedes ayudar bien y si no... Pero era, yo no creo que fuese esa mentalidad, yo creo que era la mentalidad de una persona de 20 años que vive de noche. Tiene una forma de razonar distinta a la de una persona de 20 años que está entregada a convertirse en profesional de su área. Si Johnny Manziel no hubiese salido, esto ya es un contrafáctico, si no hubiese salido tanto de fiesta en la universidad, supongamos que tuviese la mentalidad de Brady, ya no hubiese llegado a ese campus, ya no creo que a los 2 años de universidad no hubiese participado en ese campus, se hubiese quedado más tiempo en la universidad y después hubiese llegado ya con un representante serio, con un equipo médico, con un equipo de especialistas alrededor que lo estarían preparando para lo que se le avecinaba. La mentalidad de una persona competitiva que está centrada en lo suyo era totalmente opuesta a la de Johnny Manziel, que lo que quería era fiesta, 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 fiesta y jugar para divertirse. Era el estereotipo de jugador bohemio que juega por ocio, por entretenimiento y que después vive. Un Mágico González. Básicamente. El Mágico González del fútbol americano. Y es gracioso porque, claro, pues hay esa separación, llega pues, representación seria, profesional para Johnny Manziel. En este caso, Eric Borchardt también, que del documental sobre Johnny Manziel es uno de los personajes también con el tío Nate, de los más interesantes para mí, porque Johnny Manziel, creo que es interesante su historia, pero él como figura me resulta un pelín aburrida, porque es que es el estereotipo máximo de persona fiestera que echa su carrera deportiva por la borda. Pero, claro, pues en todo este proceso para la NFL Combine, el campus el evento que hacen, pues claro, su agente nuevo, Eric Borchardt, dice, tenemos que parar la fiesta, al menos para llegar a este evento, que llegues físicamente a tono, llegues perfecto para poder ser, pues elegido incluso quizás el primero del draft, el mejor de todos los jugadores universitarios. Y podía. O sea, era candidato a ser elegido no solo en la primera ronda, sino entre los primeros. Sí, el hype era tal, como jugador había dudas de que pudiese transferir esas habilidades al nivel profesional, pero había suficiente hype como para que si salías el primero, nadie se llevaría las manos a la cabeza. Claro. Y claro, para esto es como, vale, tenemos que prepararte en serio, tienes que parar la fiesta, aunque solo sea estos 2 meses, estas 4 o 5 semanas de preparación hasta llegar al evento de la Combine. Y pues se cuenta que Johnny pues estuvo, o sea, religiosamente preparándolo, no falló ni un día, hasta que un día antes o 2, creo, 2 o un día antes, sale de una fiesta, o sea, como la que no se ha pegado en toda su vida, un tío que es, o sea, fiestero profesional, básicamente. Y claro, o sea, el día antes de que se tiene que someter a pruebas físicas y a controles, antidopaje, antidrogas, tal, o sea, que aunque no sea una sustancia dopante, es como, vale, si das positivo por esto, esto y esto, es como, vale, ya no te van a tomar en serio. Exactamente, el problema es que tienes que ser en esa sesión, en esa semana, y parecer. Y el representante lo que quería, porque sabía que Johnny Fútbol a nivel deportivo, si bien había dudas, estaba hecho, ¿no? Solo necesitaba que asistiese a los entrenamientos, que asistiese a las charlas, que jugase un par de partidos
y ya estaba. Sí. Pero lo que le Exacto. preocupaba era el parecer. Y yo lo que tenía que controlar era que no saliese de fiesta, que no hiciese ninguna cosa rara para que los empresarios dueños de las franquicias no se asustasen y lo eligiesen. Tenía que parecer. Exacto. Era el objetivo de Exacto. todo eso. Y Johnny, como dice Ander, no lo consiguió. ¿Por qué? La cabra, ¿cómo es? La cabra tira pa'l monte. Lo que sea, Exacto. bueno. Y, La cabra tira al monte y Johnny va a ser el primero de ellos. y la fiesta que se pegó fue tal que no se acordaba lo que había hecho. El nivel de desfase de esa noche tuvo que ser estratosférico para que el tipo que salía todos los días no se acordase de lo que había hecho. Y obviamente esto fue malo Exacto. para su aspiración de quedar elegido entre los primeros del draft. Acá, no solo por una cuestión de ego, que Johnny Football tenía ego, él Bastante, quería, o sea, como Sí, todos sí. los que son buenos en algo, tenía ego, sino Total. también de lo que siempre pedía cuando celebraba, era pasta, porque Sí. en el draft, Sí. cuanto más arriba quedas, más vas a ganar en tu primer contrato. Más te van a Exacto. pagar las marcas, más vas a tener posibilidad de convertirte en un jugador franquicia, incluso. Cuanto más Exacto. abajo quedes, peor para ti. Es que es tal cual así, es exactamente así. Y claro, es muy divertida la historia de la Combine, pues porque, a ver, tienen que hacer que pase, tiene que haber mucha agua, es como, a ver, tienes que sacar eso de tu sistema, bebe, lo típico de, a ver, tienes que sacarlo como sea. Y estaba ahí y tal, pero que seguía sin estar al 100%, que no se notaba tal. Y lo que acaban haciendo, creo, si no me falla de cómo fue exactamente la historia, es como para que saltarse uno de los controles. El agente de Johnny Manziel llama a los padres de Johnny Manziel, mira, ha pasado esto y tiene que pasar un control y es que no lo va a pasar, o sea, va a hacer el ridículo. Tenemos que, o sea, uno de vosotros dos, el padre o la madre, tiene que fingir un ataque al corazón, algo que os hospitalice y Johnny tenga que viajar a Texas, al norte de Texas, para acudir, estar con vosotros y pueda ser justificado que no haga este control médico, este control sustancias en su cuerpo este día determinado. Bilardismo. Y lo hacen. Bilardismo. Sí, sí. Bilardismo. Bilardismo. Y le sale bien. Al final creo que no tiene que hacer esa prueba tal y consigue por los pelos, pasar toda la combine tal, todo perfecto. Al final todo perfecto Bueno, porque además en perfecto. los días previos... Perfecto no, Eso porque sí. en algún entrenamiento incluso los compañeros no estaban porque también habían salido de fiesta y tenían... Claro, eso fue el día, bueno, claro, eso fue el día siguiente en cuanto, digamos, o días después, pero digamos, el evento es en sí mismo, digamos, lo que, en cuanto al aspecto físico suyo y todas las entrevistas, es decir, él tenía suficiente labia, suficiente Sí. don de gentes para ir a todas las entrevistas y ser el chico encantador, o sea, el chico que todo el mundo quiere estar a su alrededor, porque, o sea, tenía suficiente, digamos, rango para tener eso, pero en los días siguientes... Creo que si ya no es en la coma, enseñada de vuelta a la universidad, porque primero hacen la coma y luego van a las universidades, tal. Sí que hubo un día que, porque no sé, el mal atrae al mal. Los dos receptores, porque para ver a un quarterback muchas veces lo que sucede es tienes al quarterback y a dos de sus receptores para que pruebe, tal, hacer los lanzamientos y dos tíos que pillen el balón. Y claro, pues uno estaba de una resaca tal, aparentemente, que no estaba en condiciones de nada justo ese día, y a otro no le podían encontrar. O sea, no sabían dónde estaba. Y se tuvo que poner el agente y su abogado, no sé qué, a los pases. Johnny Manziel dice, nada, que habían venido todos los equipos a verles, lo sacamos adelante. Te pones tú y te pones tú, y como que más o menos lo sacaron adelante. Más o menos lo fueron sacando, o sea, fueron Pero sobreviviendo, iban explotando cosas detrás, y ellos más o menos iban sobreviviendo, Sí, pero Johnny Manziel... La imagen, Era inevitable. la imagen que daba ya auguraba que no era una apuesta segura en el draft. Y Exacto. no solo por ese tipo de cosas, sino también por la edad. Era un jugador que solo había estado 2 años en la universidad. Exacto. Obviamente, También. en el draft se ponderan muchas cosas. Hay mucha estadística, hay Sí. mucho... es como si fuese una inversión. No vas a invertir en Sí. algo que todavía no está terminado de hacer. Y lo del doping... en el documental que salió de Netflix, no me acuerdo el nombre, Sí. el Untold. Untold, Untold. en español Untold. se dice en traducción, pero esto, lo nunca dicho sobre Johnny Manziel, lo que Johnny Manziel nunca dijo, Bueno, básicamente. se dice que en la universidad también había tenido problemas
con las drogas, pero Sí. que otros meaban por él. Sí, el tercer quarterback, el suplente del suplente, el al que me haga, para adelante. Claro, Y ya está, y Johnny a vivir la vida. y no eran drogas para mejorar el rendimiento deportivo, sino que eran drogas recreativas. Nuevamente, eso para el Sí. draft y para las franquicias importantes está muy mal visto. Iba mal. Johnny Football iba mal. Ya se Iba vio- mal y aún así, no, pero es que aún así todo iba relativamente bien porque, y esto yo me acuerdo de vivirlo en directo, es decir, hace 10 años, y ya estaba empezando a seguir el deporte americano más habitualmente, era la gran narrativa de los Houston Texans elegían primeros el número 1 ese año, es decir, no eran los Dallas Cowboys, pero en la segunda gran franquicia de Texas, a elegir al chico de oro del estado de Texas, es la historia perfecta, necesitas un quarterback, aquí es el quarterback prodigio, se escribe solo. Y todo iba bien, Johnny fue a Houston, conoció a los dueños, estuvo en varios eventos de golf, caridad, un montón de eventos que montan así. Y todo iba bien hasta que un día, pues que un partido de golf, una noche, tal, estaban con algo de golf, no sé qué, y Johnny Manziel apareció borrachísimo y la lió parda y no sé qué hizo, dio malísima imagen y los dueños le dejaron ahí, nada, hasta aquí. Esto no, o sea, este chico no, y ahí se acabó. Ese sí que fue el golpe definitivo hasta entonces, como la historia era tan perfecta, la narrativa mediática era tan enorme, había carteles, pancartas, anuncios a través de Texas de Bring Johnny home, o Johnny, o no, Keep Johnny in Texas, mantén a Johnny en Texas, mandando un poco mensajes a los Houston Texans, que ya viendo pues la actitud de este chico y cómo pues, lo va a la perdida que era, es como, no, vamos a elegir a un defensa, lo que sea, otro buen jugador, no nos vamos a jugar contigo. Aún así, esto pues no se supo hasta años después, digamos, de que hubo una razón concreta, más allá de que, bueno, pues había esa sospecha de no se fían, quizás pues entre su personalidad y que quizás por ser bajito, por ver cómo se traduce sus habilidades al máximo nivel, y acabó cayendo con todo esto y que la gente se fue enterando, esto se va archivando, mira, lo pasa en Houston, se lo dice al otro, se lo dice al otro. Sí. Eso acaba llegando y él que había un poco este run, esta vorágine de va a ser elegido el primero porque el hype es tan perfecto, acabó siendo elegido, si no me equivoco, el 17º del draft Sí. del 2014. Sí. En el draft también, cada equipo, obviamente, en el puesto para elegir, ya se sabe más o menos lo que buscan. Ya Sí. se sabe qué posición necesitan cubrir. Houston necesitaba un quarterback ese año, o sea, Exactamente. era todo idóneo. Ser en la primera ronda, quizás, voy a poner un ejemplo, el primer clasificado de Houston, o sea, el primero que elegían estaba un quarterback, pero quizás el siguiente quarterback que aparecía disponible era el de la séptima posición y después el de la decimoséptima. No es que Sí. está Tom Brady, pero no todos necesitan un quarterback. Quizás ya tienen un quarterback muy bueno y no lo necesitan, tienen que cubrir otra posición. Y Tibo, me sale todo el tiempo Tibo, que ya vamos a hablar Claro, de Tim Tebow. es que Tebow fue el gran fenómeno social como quarterback Sí. universitario justo antes de Johnny Manziel. Bueno, Sí. Dibu Martínez. Tebow. Dibu Martínez podía ser un ejemplo de tipo con mucha fama siendo joven, pero en un sector minoritario, en un estado, como fue Tim Tebow, que le vamos a dedicar, ya lo anuncio, le vamos a dedicar el compañero de terreno de juego, que no de fechorías, de Aaron Hernández. Exacto, de Aaron Hernández, efectivamente. Pequeña corrección, he dicho el puesto 17º, el puesto 22º. Johnny Manziel fue elegido por los Cleveland Browns y estaba mirando, claro, el número de quarterbacks. ¿Dónde fue elegido? Salieron solo un quarterback salió por delante suya, que eso sí que es cierto, que solo fue Blake Bortles de los Jacksonville Jaguars, el único otro quarterback. Es decir, no fue un gran año de grandes quarterbacks. O sea, claro. Johnny Manziel lo tenía un poco todo para estar ahí y, de nuevo, hasta el 22º en la general, segundo de quarterbacks, no fue elegido el bueno de Johnny Football. Tengan en cuenta que para un tipo que tiene la fama que tenía Johnny Football y que no todo el mundo, o sea, a nivel mediático, no se conocían sus fechorías fuera del terreno de juego. No se conocía que el tipo salía de fiesta todos los días, que se pichicateaba o lo que sea. No se sabía. Sabías un poco, se escuchaba, pero no a ese nivel industrial de fiesta. Exactamente. Voy a poner un ejemplo, voy a hablar así tirando a los chocas, hablando por hablar, de Ronaldinho en el Barcelona. Cuando estaba bien,
los que no eran de Barcelona, los que no éramos de Barcelona o los que no seguíamos la vida nocturna de Barcelona, no sabíamos que Ronaldinho salía y se divertía. O lo mismo con Maradona o con futbolistas de ese estilo. Lo sabes cuando pasan los años o su rendimiento baja y se empieza a hablar. Entonces lo de Manser, lo de Johnny Football, no se sabía que era tan calavera de noche. Entonces sorprendió, a mucha gente le sorprendió que haya quedado tan abajo en el draft, en el puesto 22. Un tipo que era nacionalmente conocido, que era, como dijimos, podía no convertirse en un Tom Brady porque el físico, porque había que trasladar todo lo que hacía con jugadores más inexpertos en un ambiente hiper mega profesionalizado, pero tenía todo para ser uno de los grandes referentes de la NFL, al menos en sus primeros años. Era como una apuesta, tenía marketing, tenía deporte, tenía personalidad, tenía carisma, tenía todo lo que hace falta para triunfar en el deporte norteamericano. Entonces sorprendió que quedase tan abajo. Incluso a él, que cuando lo eligen, le piden con la gorrita que haga el gesto del dinero, y siempre lo hacía de forma tipo soberbio, tipo yo soy acá el mejor, y lo hizo serio, no lo hizo un poquito, contento. Perfil un poquito... A ver, él estaba muy escocido por ser elegido tan abajo, el puesto Claro. 22. O sea, él decía que si no salían en la primera ronda, es decir, los primeros 32, que hubiese desaparecido, que se hubiese ido, que hubiese dejado el deporte. O sea, Igual, era una personalidad muy volátil y muy inmadura que se fue, digamos, se fue viendo en cada uno de sus pasos. Totalmente. Ya solo la decisión de intentar entrar en el NFL el tercer año, ya habla un poco de eso, y después quedar en el puesto 22 de la NFL, del draft o de la NBA, de lo que sea, tiene un mérito terrible. O sea, no cualquier deportista queda es elegido en la primera ronda de un draft, y más de quarterback. Porque no es que jugaba de defensor o de... Quarterback es como decir el crack del equipo. O sea, el crack, estoy hablando... La piedra angular, por cómo funciona el deporte, todo el líder, pasa por este jugador. El líder. En el fútbol americano, el quarterback es el que manda, porque en ataque, que es como se ganan los partidos con puntos, es el que decide, que bueno, lo dice el entrenador, pero es el que ejecuta. Pero sí, alguien y tiene que puede decidir. Es esa piedra angular o sea, casi todo balón tiene que pasar por él. O sea, es una pieza troncal de lo que sucede. Y solo un tipo fue elegido antes que él, como dijo Ander, en el draft. O sea, y el tipo tenía 20 años. Johnny Football tenía 20 años, y hubo un equipo como los Cleveland que decidieron ponerlo como quarterback, que decidieron apostar por él. Grandísima decisión, por cierto. Sí, no, a ver, o sea, podríamos hacer un programa entero de las decisiones de los Cleveland Browns durante todos esos años. O sea, desde que eligieron a Johnny Manziel, ahora se han estabilizado un poquito. Cleveland Brown, como el personaje de padre de Family Guy, Cleveland Brown. Creo que está inspirado lo de Family Guy en el equipo, sí. O sea, a ver, es el peor nombre de todo el deporte norteamericano. Terrible, los marrones de Cleveland. Claro, pero la explicación de esto, porque si no sería absurdísimo, o sea, porque además marrón, es decir, un marrón no se traduce del español al inglés de la misma manera. Se llamaban los Browns porque era el apellido de los dueños que fundaron el equipo de fútbol en Cleveland. O sea, es como si fueran los Cleveland Mosqueras. O sea, a ese nivel. Los Cleveland Iturraldes. Los Cleveland Iturraldes, o sea, imagínate. Impronunciable los dos apellidos para los Yankees. Sí. Impronunciable, no se podría. No se podría, inviable. Y claro, desde que eligieron a Johnny Manziel han sido titulares 15 quarterbacks distintos en los 9 años. O sea, era una franquicia que era casi tan inestable como el propio Johnny Manziel. O sea, era una unión, o sea... El hambre... En el más absoluto infierno. Era el hambre y la gana de comer. Se juntaron el hambre y la gana de comer. Sí. Exactamente. Y claro, de ahí ya pues todo un poco empezó a ir hacia abajo, pues porque Johnny Manziel, y de nuevo, no es por decirlo de una manera condescendiente o arrogante con él, pero es que la forma en la que incluso él lo cuenta años después es muy así, de una inmadurez muy aguda de... yo llegué a Cleveland y de repente me di cuenta que no me gustaba, fui de un sitio pequeño a otro sitio pequeño, yo quería ir a un sitio grande... a ser la gran estrella, no sé, es como todo visto desde un prisma muy, muy infantil. Es como, tío, que vas a ser el líder de un equipo de la NFL, es el deporte más popular de todo el maldito país. Con 20 años. Vas a ser, con 20, 21 con 20 años. Es que está todo fiado a ti, ¿vale? Que
elegido el 22, no era el número uno. Cleveland creo que había elegido a uno o dos jugadores por delante suya, de hecho, porque tenía como 3 selecciones ese año. Pero vamos, o sea, que te están dando la gran oportunidad de tu vida. Y con él es que todo cortocircuitó. Llegó a Cleveland, no le gustaba el ambiente profesional, ya a los pocos meses le decía a la gente que es que ya no me divierto. Y claro, porque Johnny Manziel era todo pues por diversión, porque se le daba bien y porque no tenía ni que entrenar en universidad para ser Claro. buenísimo. Llegas al nivel profesional y fue un golpe de realidad que, o sea, que le tumbó por completo. ¿No? Y su forma de jugar, como decíamos, era un tipo que hacía muchos touchdowns en la universidad porque le gustaba agarrar la pelota, regatear y anotar. Sí. Y eso en el fútbol Puentear con profesional, todo el mundo, sí, sí. exactamente. Primero en el fútbol profesional no es fácil hacerlo porque al primer quiebre ya tienes a dos tipos de 2 metros tirándote al piso. Eso es lo primero. Y lo segundo porque el entrenador te dice, no quiero que regatees, quiero que hagas la jugada que te estoy marcando y que la resuelvas como se tiene que resolver en la NFL, porque regatear no es práctico, y esto yo que no soy un entendido de fútbol americano, lo sé. Johnny Fútbol, O sea, la vida lo ha explicado perfecto ahí. Sí, sí. Johnny Fútbol debería saberlo. En la universidad, obviamente, el nivel es más bajo y alguien que tiene ventaja porque Johnny Fútbol tenía talento, era un tipo muy talentoso. De hecho, hay imágenes del tipo regateando a defensores saltándolos, lo que es una locura. También. Un tipo Sí, sí, tenía una bajito. capacidad atlética muy notable. Y Eso es eso indudable. pasa en todos los deportes, en el fútbol, en el baloncesto, en el fútbol americano, que en niveles universitarios o categorías menores, el que hay determinado talento que te hace sobresalir incluso con gente que tiene mejor físico que tú. Ahora, en el profesionalismo, ya eso no pasa porque todo se equipara y los que no estaban a la altura reciben entrenamiento, reciben con suplementos dietéticos, como vitamínicos, como el Manchester City, y ya se ponen a la altura de tuya. Y es muy difícil sobresalir. Y Johnny Football pasó de ser un tipo que podía hacer cualquier cosa en el terreno de juego a no poder hacerlo, primero por no darle la capacidad física, que es algo normal, y después pues no lo dejaban, y porque también su vida nocturna ya lo perjudicaba de más. Ya no daba para más. Y normal, el tipo se empezó a deprimir y empezó a decir que no disfrutaba el fútbol. El tipo no es que no disfrutaba Exacto. el fútbol, no disfrutaba el fútbol profesional. Sí, sí, le gustaba su vida, que él pensaba que detestaba, ¿no? En Texas, sitio pequeño, la gente me atosiga, yo ya estoy para cosas más grandes. Y resulta que no, en absoluto. Yo me acuerdo también de ese año, de seguirlo, 2014, su debut y tal. Claro, pues había ese hype alrededor suyo. También me hacía mucha gracia porque yo en aquel momento veía, o sea, no es el chiringuito de Estados Unidos, el programa es un poco menos caótico, No pero su caótico. gran valedor... Es decir, hay menos gente, son dos debatiendo, no son 15 como en el chiringuito. O sea, el chiringuito al final es que son 20 y la madre ahí, o sea, es que son mucha gente. Pero, claro, uno de sus grandes valedores en los medios nacionales, en ESPN, era un señor que se llama Skip Bayless, que es como una mezcla de Cristóbal Soria, Tomás Roncero, Josep Pedrerol, un poco todo en uno. Tiene todas las todas las taras Todas, juntas. todas, todas. Que era, o sea, su fan, pero número uno. Él, o sea, siendo un tío pues que grita mucho, que, o sea, argumenta barbaridades todo el rato, que dice que LeBron es un incompetente, que no vale para nada, que está sobrevaloradísimo, o sea, todo el rato, cosas así. Y es como, no, Johnny Football y tal, y estaba él ahí como si fuese una animadora Ah, lo suya. apoyaba, era pro Johnny Sí, Football. sí, sí. Pro Johnny Football, él decía que iba a ir el primero y toda la gente que era un poco más cauta es como, a ver, tiene buena pinta, pero que seguramente no le dé para ser el número uno, etcétera. Él que no, que no, que no. Y cuando Houston no le eligió, creo al día siguiente se puso, Houston acaba de cometer el error más grande de la historia de la franquicia, se van a arrepentir durante años. ¿A quién Se eligió arrepintió en todo Houston? caso. ¿A quién eligió? A un chico que se llama Jadavion Clowney, que era pues uno de los defensas, uno de Ah. los defensas más prodigiosos, ¿Y pero salió digamos, bien ha o...? tenido una carrera decente. Ah, bueno. Sí, justo el otro día firmó por un nuevo equipo de NFL, ha hecho una buena carrera debajo de las expectativas, pero muy decente, bien, o sea, sin problemas. Mejor que Johnny Y Football. mucho mejor que Johnny Football, efectivamente. Y yo me acuerdo, pues había ese hype, este tío, ahí todo insistiendo, Johnny Football, sí, tal, vamos, sí. O sea, era una constante con eso, y nada, que Houston ha cometido ese gran error. Y él la tuve con Cleveland, pero claro, a medida que pasan los meses y ven en Cleveland lo poco preparado que está este chico y digamos
la poca predisposición que tiene por mejorar. Es como, pues bueno, ya se empezaban a ver rumores antes de la temporada de pues, que pues, no va a ser titular, de que todavía no está preparado, que va a llevar mucho tiempo, etcétera. Y claro, pues creo que ya la primera temporada empiezan a jugar los partidos y diría que no sé cuántas titularidades, perdón, llegó a tener, pero no fue, digamos, esa figura ya titular del día número uno de, vamos, eres nuestra nueva piedra angular. Y eso, pues, luego en el documental se revela el porqué, pues porque él tenía muy poco compromiso y una de las grandes anécdotas, una de las cosas que más ha recorrido de los medios deportivos estadounidenses desde que salió el documental es la revelación que creo que hizo su agente, su propio agente, que es que cuenta cosas muy divertidas, es que a todos los jugadores les dan un iPad pues para estudiar vídeo del juego y tal, y los minutos que figuraban de tiempo activo del iPad de Johnny Football viendo vídeos de los partidos era de 0,000. Johnny ni encendió el iPad una sola vez para prepararse nada. O sea, nada es nada. Pero ni para mentir, porque Ni para mentir, ni siquiera. cuando sabes que No. cuando entras en una Nah. aplicación en el trabajo donde hay tiempo, sabes que lo enciendes, lo dejas correr y ya está. Hay que ser un Claro, poco. Johnny no tenía compromiso ni para hacer eso, ni para hacer que le importaba, ni Se para la fingir. pelaba. Se la pelaba Se la absolutamente todo. Y esto habla muy mal de él. Al primer revés importante de su carrera, porque nunca había tenido algún problema deportivo, en el sentido de que No, con la pelota no tenía problemas, porque los sí, obstáculos que se le planteaban los saltaba, los esquivaba. El primer revés sí, deportivo, que es la primera vez que su titularidad y su juego está en duda, el tipo bajó los brazos, eh, sí. se despreocupó, pidió irse de Cleveland, solicitó traspaso y empezó a la noche a desbarrancar. De hecho, tuvo problemas con la novia, fue acusado de malos tratos, orden de restricción. Él cuenta en el documental que llegó un momento en el que pensó quitarse la vida. Sí, eso Eh, ocurrió ya después diría que después de que los Cleveland Browns le cortasen después de su segundo año, porque yo me sí, acuerdo que hubo un momento, al final de la segunda temporada, es que yo recuerdo ese partido final de 2015, que creo que estaba contra Kansas City, algo así, que estaba empezando a jugar, lo habían puesto de titular, estaba empezando a ganar un poco de velocidad, se le seguían viendo mucho las costuras, pero ojo que puede que termine llegando el momento, después de mucho tiempo, es como está empezando a encontrar un poquito esa magia de la universidad en los últimos partidos de una temporada ya perdida, que era un equipo malo, que se estaba en reconstrucción, pero se empezaban a ver brotes verdes, ¿no? Y me acuerdo que pues esto era una última jugada, tenían tiempo para todavía marcar una última anotación y ganar el partido, se estaba acabando, estaba bajando el reloj, estaban saliendo casi todos los pases y llegan a un punto, creo que hay un momento de desconexión, de falta de comunicación entre el banquillo, los jugadores, tal, que se les va el reloj y se acaba el tiempo sin que pueda hacer un último pase. Y él, cuando escucha que se ha acabado el tiempo, agarra su casco y lo lanza. Un poco como esa guinda final de este chico es que no tiene la personalidad, la mentalidad para ser un líder de equipo. Se claro. vio como un gesto, más allá de que él quería ganar, que era un gran competidor, alguien que no sabía gestionar su papel de líder de equipo, tienes que tener un control de ti mismo, de las emociones, de la situación. Y claro, cuando parecía que estaba remontando, tuvo ese partido en el que casi ganan, pero es como, pierde, tiene ese como el berrinche, lanza el casco y era como esa frustración que había con él. Y eso fue, digamos, diría que fue su último partido como profesional en la NFL, porque quedaba una jornada más de aquella temporada, pero él ya estaba de ese partido tan quemado, que se fue a Las Vegas antes de jugar la última jornada, los 2 días antes, no sé qué. Pues porque se la velaba todo. Iba a Las Vegas, quiero fiesta, quiero despreocuparme y tal. Y le hicieron una foto, porque era 2014, Claro, pero ya fue había iPhones. cuando no pudo ¿Cómo? volver, que tenía que volver para el partido, no consiguió pasaje y dijo, bueno, me quedo acá. Fiesta. Exacto, estaba como el de fiesta y decía, 2000, era final de 2015, le hicieron una foto. Claro, él había ido, el problema es que él había ido a Las Vegas, pues esto, sin que nadie se enterase, no le dijo nada al equipo, no le dijo nada a nadie. Se fue a Las Vegas, pues, al Blackjack, tal, y se sacaron una foto en una de las mesas. Y lo que ocurre es que esa foto llega a redes sociales y todo el mundo se entera. Johnny, que pasado mañana creo era que tenía que jugar, o mañana, pasado mañana, creo igual era el siguiente día tenía que jugar en Cleveland. Es como, ¿qué hace este en Las Vegas? Nadie sabía nada.
Y claro, cuando él se da cuenta, hostia, que todo el mundo lo está viendo en redes sociales, que, o sea, ¿qué tal? Y es como, vale, tengo que meter, o sea, tengo que tomar un avión para estar ahí, tal, no sé qué, y para llegar a tiempo, y no, pues se le había ido la pelota, o no sé qué cojones había hecho, y en ese caso, pues, o sea, que no había ya un último pasaje, dijo, "Vea, no he conseguido, que siga la fiesta, Es que terrible. siga la fiesta", y claro, los Browns se enteraron, no se presentó al día de partido. Una cosa es que no te presentes a un entrenamiento, no te presentes al día de partido, es una falta gravísima, Sí, encima, sin decir nada, de fiesta en Las Vegas. Y ahí fue el día, en esa que fue última jornada, y puede que me vaya alguna fecha, pero es sí, básicamente sí. eso, que pues los Cleveland Browns decidieron, nada, se acabó Johnny Football en Cleveland, y oficialmente le cortaron 3 meses después, pero la decisión ya estaba tomada de esto se ha acabado, este chico se está riendo de nosotros, y es un nivel de sinvergonzonería inaceptable. No, evidentemente tenía problemas. Él lo asume, él explica que Sí. sí, que tenía problemas. Está, de hecho, en el documental hoy, el tipo todavía está, digamos, en recuperación, tratando de solucionar esas cosas que lo llevaban a evadirse de noche, de vaya uno a saber qué problemas. Y a mí lo que Mm. más me llama la atención de esta historia, que es, como dijiste, paradigmática, es el estereotipo de talentoso que termina desperdiciando su talento. Ahí, como decía Robert De Niro en A Bronx Tale, de no hay nada peor que el talento desperdiciado. Johnny Sí. Football es uno de esos ejemplos. Un tipo que lo tiene todo, absolutamente Mm. todo, que tiene incluso lo más difícil, que es tener carisma y generar en la gente Sí, atracción. sí, Porque eso quizás es lo sí, más sí. difícil. Puede ser muy bueno, pero pasar Mm, desapercibido a nivel mediático, que para el deporte está bien, pero te da ese mm. plus para convertirte en un Total. GOAT, en un Tom Brady, en un Michael Jordan, en un Messi, en alguien Sí. destacado. Y el tipo lo echó a perder por esas cosas que, como dijimos antes, se estuvo a punto de suicidarse. De tan Sí, luego mal que estuvo. exacto, le diagnosticaron bipolaridad, y él explica que esto es su plan, o sea, lo de quitarse la vida y tal era como, bueno, ya está todo acabado y tal, Sí. tenía pues problemas con su familia y tal, y él cuenta como pues empezó a drogarse a un nivel, o sea, A demencial, gastar su como para dinero en eso. A gastar su dinero para para... autojustificarse que ya no podía salir de eso. Es decir, empeoró la situación para autoconvencerse de que nada, que no tiene remedio y tal. O sea, era alguien pues Sí, con muchos problemas, que no es que su vida fue realmente eso, pero digamos que le llegó tanto, tan de golpe a pues, sí. una persona muy inmadura, como era él en el momento. También su hermana cuenta en el documental que el momento también en el que le dan el MVP, su primer año en la universidad, que algo cambió en él, el nivel de la fama, un poco que se creyó su propio hype y fue absorbido, le tragó la situación, Sí. y nunca, no tenía suficientes hechuras como persona, suficientes pues, cimientos personales, emocionales, para pues digerir todo esto, y acabó él como acabó. Por fortuna, pues bueno, pues él sobrevivió, no le pasó nada, y Sí. recompuso su vida, volvió a casa. Él se había pues mudado a Los Ángeles, obviamente, con pues toda la fiesta. Volvió a su pueblo en Texas, se reconcilió con su padre, con su familia. Que tampoco, a ver, puedes decir hasta cierto punto de los padres y tal, pero tampoco parecen las figuras ni más tóxicas del mundo, ni Sí. digamos que se aprovechasen de él. O sea, puede que hubiesen falta de emocionalidad con el padre o lo que sea, pero no era, digamos, venía de un entorno extremadamente problemático, al menos no en la superficie. Pudo un poco recomponer su vida, tuvo un par de intentos más, no en la NFL, porque ese barco ya zarpó, pero fue a Canadá, lo probó con los Montreal Alouettes en la liga canadiense de fútbol americano. Otros 2 años después lo intentó en una de estas XFLs que salen cada tantos años en Memphis, con el equipo ahí lo intentó, pero bueno, la magia se había ido, sigue teniendo un brazo decente, pues como atleta que es, Sí. pero no todo lo demás, la chispa, lo que diferencia a los atletas de élite, pues lo había perdido. Y eso, pues hoy en día creo que figura en el roster de alguna liga indoor que medio está quebrada, medio la van a resurgir el año que viene. Él vive en Arizona, no sé, al final entre sponsors o el dinero que tenía, no sé, no está en la indigencia ni mucho menos, tiene una muy buena casa, por lo que parece, en Scottsdale, Arizona. Y bueno, pues sí, que su hermana explica que sigue teniendo pues, bueno, dificultades a nivel psicológico y tal, pero pues, parece vivir una vida más o menos tranquila, más o menos productiva, a pesar de que incluso hoy en día sí que ves una cierta sensación de que entiende
entiende lo que pasó, pero creo que no del todo, no da la sensación de entiende del todo el por qué sucedió todo. A veces lo cuenta todo un poco, sucedieron estas cosas, ya, tío, pues porque, o sea, era lo que eras, pero es una situación complicada, es complicado de digerir, Es hay que ponerse también en difícil. esa situación y sí, Sí. el tener perspectiva de uno mismo en una situación así. Y bueno, pues al menos ha podido sobrevivir, ha podido pues tener una vida, pues bueno, No, mejor y que la de tiene mucha otra 31 gente. años. Tiene 31 años Tiene 31 todavía. años, que es esto, no estamos hablando de una persona de 60. Le Tiene toda su queda. Le maldita vida queda. por delante. Sí, totalmente. Totalmente. Tiene que, Sí, me y imagino, reconvertirse. Lo que pasa que su momento de más esplendor le llegó muy sí, pronto. Brilló muy fuerte, muy sí, temprano. Y hay que decir, es total. difícil gestionar. Lo dijimos antes, no encontramos un ejemplo como el de él de ser tan joven y tan conocido a nivel nacional en Estados Unidos en el Sí. deporte como él. No nos suena un caso similar. Hay que vivirlo con 18, 19 años eso. Pero no es que le llegó de grande. Es muy Sí, sí, sí. difícil. Y además en el Exacto, terreno de juego, exacto. como dijimos, no tenía rival. Era todo muy No tenía fácil para él. rival. Y Sí, claro, lo que luego en la NFL, pues digamos, sus compañeros, pues mucho no le querían en la NFL, pues porque quién es este sobrado que no entrena, que no se esfuerza y y tal. bueno, En la universidad era otra cosa, era, digamos, el líder de ese equipo y, digamos, era la personalidad perfecta. Era, ves los vídeos, escuchas los relatos de sus compañeros de universidad, que era pues todo magia, porque todo era perfecto. sí, pero porque era un muchacho de fraternidad más, encajaba su personalidad con la Exacto, universidad. Si algo nos exacto. enseñaron, si algo nos enseñaron los documentales como The Last Dance en Estados Unidos es que si tú eres bueno, si eres muy bueno como Jordan y tienes Sí, unas habilidades que deciden partidos, tus compañeros te van a seguir, te van a dar ese rol sí, de líder, no te van a exacto. discutir absolutamente nada, pero tienes que Total. sostenerlo. Tienes que Johnny rendir, Football, efectivamente. si hubiese podido responder futbolísticamente en el deporte, quizás los compañeros lo hubiesen tomado un poco mejor, pero salía de Sí. fiesta, no entrenaba, no le ponía ganas y después no jugaba bien, los Mm, compañeros le decían, tráeme otro quarterback, queremos un líder mejor. Porque en Estados Unidos no es exacto. como, en Estados Unidos, no, en el fútbol americano no es como en el fútbol que el líder puede ser el central, el 9, el Sí, mediapunta, el guardameta, que el líder, sí. el liderazgo es distinto. En Estados Unidos Sí, y es puede haber líderes en el vestuario, pero al final, por cómo es el juego, necesitas un quarterback, o sea, exacto. con un carácter que esté a la altura de la situación. Esperan, tus compañeros en Estados Unidos esperan eso de ti. Si eres el crack, esperan que seas crack. Te van a Mm. obedecer, pero esperan que seas crack. Todas las películas Sí, y que si deportivas, tienes algunas limitaciones, si tienes limitaciones de juego, que al menos sea el que más se esfuerza, el que está ahí el primero, que vean que estás ahí con el grupo. el del Es que no discurso. tenía. Y que digas un Claro, aunque, discurso que te llegue. sí, aunque solo sea eso. Pero es que este no tenía ni una cosa ni la otra y mencionabas ahí lo chico de fraternidad y es que es eso, y bien, siendo justos con él sí que él menciona al final de todo, pues sí, que era un chico de la fraternidad que nunca creció, que nunca Claro. maduró, que a través de todo esto que él se quería pues, seguir siendo el chico que iba de fiesta, que no se preocupaba por nada y al menos sí que tiene al menos suficiente perspectiva en ese momento para un poco pues recapacitar, reflexionar sobre lo que ha sido pues una vida muy intensa, que no ha sido pues todo el talento, todo el potencial pues bien gastado en este caso, Sí. pero que fue un fenómeno de masas en su momento y un legado que, bueno, perdura por muy corto que fuese, porque aquí estamos tantos años después hablando de Sí. Tony Football. Y con razón lo merece. Lo del chico de fraternidad en Estados Unidos, uno de los estereotipos en todas las películas, es el Sí, quarterback de la escuela, del colegio, que se queda en el sí, pueblo, que en su momento es el más sí, tal cual. popular, es el mejor de todos, es el Sí, que todo el pueblo lo alaba, y sin embargo se queda en el pueblo y con 40 años sigue usando la chaqueta del colegio. Es un estereotipo que pasa mucho en sí, Estados Unidos, también por la forma de sí. estructurar ese deporte como es el fútbol americano, donde el quarterback es el líder. Pero claro, hay Mm. muchos quarterbacks porque hay muchos equipos y la competencia después para sobresalir siendo quarterback es mucho más difícil. Por eso quizás no es un deporte tan bonito y tan entretenido y tan democrático y tan universal como el fútbol normal, como el fútbol. Y eso es así, En todo Ander. caso, No me lo niegues, no me lo niegues. bueno, a ver, te lo podría negar, pero no vamos a tirar 20 minutos de debate aquí. O sea, Sí, ya hemos hecho mucho programa. sí, mucho programa que espero que esté recompensado con un like,
un comentario, compartirlo en los grupos de Comentario, gente, WhatsApp. decidnos lo que os ha parecido el episodio. Los Sí. que siguen en NFL, que recuerdos que tengan de Johnny Football, todo eso es absolutamente bienvenido. Gente que haya podido descubrir la historia, gente que haya visto el documental en Netflix también, que nos diga sus impresiones, que Sí. le ha parecido todo y que comparta, que estaremos ahí hablando con ellos, como siempre, en los comentarios. Y sí, ha sido una historia muy divertida, eso, con un jugador, pues bueno, muy icónico, aunque fuese durante poco tiempo, con una personalidad complicada, con esta personalidad también. Más allá de las particularidades con Johnny Football, sí que es ese estereotipo de chico de fraternidad. O sea, yo he conocido a gente no tan talentosa y quizás no tan extasiada, tan extasiante como Johnny Football, pero es que es eso, chico ahí, tal, guay, tal, de sus amigos, muy bro y tal, ¿Qué que es eso? nunca pudo crecer de ese arquetipo y bueno, no pudo cumplir todo su potencial, pero que desde luego es una interesante historia que hoy aquí hemos contado en Passport Gringos. Poco más por hoy, David, ya hemos dado un poco la turra al principio, hemos contado la historia de Johnny Manziel, la gente que nos siga en redes sociales, en @passportgringos en Instagram, en TikTok, en Twitter, @Renaldiños en Twitter también a ti, a mí en @AndersHoffman, también en twitch.tv/Renaldiños, también más cosas de David, bueno, alineación indebida a mí en Premier League si queréis en podcast y poco más para hoy. Volveremos pronto con alguna noche gringa y por supuesto la semana Sí. que viene con un nuevo episodio de Pass por Gringos. ¿Algo más? Sí, y en algún momento retomaremos nuestra serie El Viaje, que la tenemos hoy Sí, olvidada, pero porque no están surgiendo novedades al respecto. Pero no nos claro, olvidamos. sí. No nos No nos olvidamos, olvidamos. no nos olvidamos. Está ahí metido, gente, está ahí metido. 2025, y esto lo sé vos, vamos a cruzar Estados Unidos de costa a costa. Tenemos una lista de reproducción con El Viaje donde hablamos de los pormenores. Lo dejo ahí porque la gente se lo pregunta. Ujú, La gente se lo pregunta. exacto. No nos olvidamos, pero no surgen No, novedades, falta tiempo. claro. No, no, Sí, no, sí. no, no amerita hacer un video más sobre eso de Si momento. queréis un vídeo del viaje, dad like. Dad Sí, like, gente. o Y, pónganlo si y está. pónganlo. Like, lo primero like y luego decidlo. Like Sí. primero, si no, no nos hacemos caso. Y luego dejad el comentario, que es siempre muy bienvenido. Y nada, Y eso nada es más. todo por hoy por nosotros. David, gracias. Me voy a despedir como en los últimos programas. Chau, chau. Chau, Chao, chau. chao, chao, Chau, chao. chau.